Bueno, pues yo me quiero presentar como responsable del Círculo de Podemos en Coslada. Yo no tengo máster, no tengo títulos, pero sí tengo un gran cariño a la gente y un gran respeto por las personas. Y me avalan 20 años en la Asociación de Vecinos El Cerro, donde he estado con las mujeres coordinando talleres, carnavales, coordinando carnavales, manifestaciones, recogiendo firmas, en fin, muy metida en el tejido asociativo de Coslada. Pero debido a todo este tiempo que he estado en la Asociación de Vecinos, pues estaba también en el Consejo de la Mujer, y ahí me he tirado muchísimos años, he conocido, me parece que 4 o 5 legislaturas. Cada una ha entrado con unas maneras y algunas, bueno, en la del PP hasta un hombre de presidente de feminismo, pero además un hombre que, fijaros, ¿qué ideas tenía de feminismo? ¿Os acordáis que salió el tren de la libertad hace unos años en contra de la ley del aborto, que fue una manifestación tremenda? Pues se pone a decir en un pleno que no entendía tanto revuelo, cómo las mujeres nos habíamos levantado tanto cuando en Coslada no había ese problema. En Coslada, la mitad de la ciudadanía, somos el 50 de mujeres y no hay ese problema, no nos embarazamos. Yo me quedé que yo me lo como. De verdad, pues de esta manera, pues así han negociado, vamos, la casa era la Casa de la Mujer y ellos la cambiaron por la Casa de Igualdad. Yo me niego a decir la Concejalía de Igualdad. ¿Dónde está la igualdad? ¿La hemos conseguido? Yo creo que no. Entonces, para mí, sigue siendo la Casa de la Mujer. Y allí, pues más que menos, ahora mismo, pues entretiene. Yo me salí del consejo muy indignada porque un día en el consejo salió una de las actividades, de las reivindicaciones, de que cada vez que asesinaran a una mujer nos reuniríamos al día siguiente 5 minutos de silencio a las 12 de la mañana en la Margarita Nelke. Coincidió que había consejo por la tarde y por la mañana asesinaron a una mujer, nos concentrábamos. Entonces la gente, Juan, y tienes que hablar que esto se ha quedado corto, que tenemos que hacer más actividades, que esto ya con quedarnos aquí no hacemos nada. Pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que llego al consejo y empiezo a hablar y dice, che, ahora no toca hablar de eso. Cuando toque ya ese punto ya lo hablamos. Pues llega el punto y sale la persona que trae. Ese día me dio una alegría porque llegué al consejo y vi la mesa llena de mujeres. Digo, jolín, qué bien, que hay cuántas mujeres. Pero claro, había una propuesta que hacer. Trajo una compañera del PP, lo siento y es así, una propuesta de que en vez de concentrarnos cada vez que asesinaran a una mujer, concentrarnos una vez al mes. Yo decía, esto no puede ser. Yo quería más, que se hicieran más cosas y vamos para atrás. No puede ser, no va a salir. Claro que salió, porque llamaron a la Casa Cultural, a las casas regionales, que les importa una leche, perdón, pero es que les importa lo realmente la mujer, pues bueno, está muy contenta, pero es que no tienen ni idea de verdad de los problemones que tienen, porque si ahondas un poquito en cada una, todas no son felices, llegan allí de verdad con una tristeza y una pena que dice, pero bueno, tengo de todo, ¿qué me pasa? Pero no saben lo que les pasa, y lo que les pasa es que no son libres, no son ellas, no están empoderadas, y la Casa de la Mujer tiene que empoderar a las mujeres. Nos tienen que empoderar para salir a la vida y salir a comernos el mundo, porque tenemos derecho a la mitad de todo, porque somos el 50% de la población, con lo cual, y estamos, bueno, año luz, que hemos conseguido mucho, pero bueno. Y así escribí una carta, porque claro, digo, no puede ser, siguen las votaciones y que salen 6 contra 6. Y digo, no puede ser, pero es que tenía el voto de calidad, lo tenía la presidenta, y va y vota una vez al mes. Digo, no puede ser. Y salimos indignadas las que estábamos allí, que dijimos, teníamos que hacer algo. Y lo que hicimos fue hacer Coslada feminista. Hicimos una asociación y allí no hay colores, allí somos todas mujeres con problemáticas de mujeres.
De lo cual, pues ahí estamos haciendo cosas y nos reunimos. Cada vez que asesinan a una mujer, al día siguiente nos reunimos 5 minutos, cambiamos a las 7 de la tarde en el Margarita Nerke y ahí seguimos. Y el ayuntamiento se reúne a las 7 de la tarde el primer martes de cada mes. Pero ¿con qué rabia? ¿Con qué vas a ir a hacer el paripé? ¿Para qué? Entonces, pues eso pues no lo vimos bien y nos salimos y formamos Jornada Feminista y ahí estamos luchando. Luego también os voy a leer una carta de una de las personas para que veáis cómo trabaja el CIDAN con las mujeres supervivientes, que son muchísimas. No tenemos ni idea de verdad de todas las que hay. Perdonad, pero una ya mayor. Llevo unos 12 años con la pareja que me está maltratando psicológicamente. Hace unos 7 años empecé a ser consciente del trato vejatorio y cruel que recibía de mi pareja. Hará unos 5 años, un 25 de noviembre, paseando por Coslada, Madrid, vi un mercadillo contra la violencia de género. Me acerqué a la carpa fuera de la Concejalía de Mujeres. Aquel año en el municipio gobernaba el PP. En la carpa del mercadillo estaban vendiendo ropa usada. Buscaban conseguir ayudas económicas para la casa de acogida de mujeres contra la violencia de género. Vi en el cartel que anunciaban que se necesitaban voluntarias. Al explicarme de qué iba la causa, les dejé mis datos y mi número de móvil para poder ayudar si me requerían. Ese año me había quedado en el paro. Pensé que podía dedicar tiempo a ellas mientras encontraba algún trabajo. Así conocí la existencia de esa concejalía de Igualdad. Acudí al ayuntamiento y empecé a formarme. Los voluntariados se hacían en el mismo municipio. Antes de conocer la concejalía y a su coordinadora, yo ya era voluntaria en distintos servicios en el mismo municipio, con lo que en la concejalía, la coordinadora de igualdad ya sabía quién era yo antes de pedirme que colaborara para ayudar a víctimas de violencia de género. Yo no las conocía, pero ellas sí tenían conocimiento sobre mis colaboraciones, sabían cómo trabajo y les gustaba mi forma de proceder. Cuando cambia el gobierno, las voluntarias seguimos trabajando del mismo modo. Tanto a funcionarios y funcionarias como a políticos y políticas les gusta hacer promoción del trabajo que realizamos las voluntarias. Gustan de hacer fotos para evidenciar el esfuerzo y tiempo que invertíamos las voluntarias en ayudar a mujeres que sufren violencia de género. Pero no se reconoce dicho esfuerzo y trabajo con ningún tipo de contrato directo ni remuneración económica. Las voluntarias no dejamos de trabajar como yo. Muchas tenemos problemas económicos y a nivel personal seguimos sufriendo malos tratos sin que nadie haga nada para mejorar nuestra situación. La coordinadora del punto de violencia me explicó que había varios voluntariados. En el voluntariado no recibimos ningún tipo de ayuda. En ocasiones tenemos que acompañar a víctimas de violencia de género al hospital. Es que esto es muy fuerte. Y no nos proporcionan ni billetes para el transporte. Eso complica mucho el trabajo. Los recursos son muy limitados. Tendríamos que disponer de un servicio de psicólogas y abogadas que nos apoyaran y creyeran de forma incondicional. No es la sensación que tienen las víctimas. Las abogadas se limitan a un intento de asesoramiento, pero dejan claro que no pueden llevar ningún caso, con lo que la sensación de las vivencias sigue siendo de desamparo. La coordinadora nos mandaba trabajo que se alejaba de la verdadera función para la que llegamos al voluntariado. Este tipo de trabajo da mucho prestigio a coordinadoras y políticas, pero lo que hay detrás, todo el trabajo que vamos realizando las voluntarias, queda invisibilizado de alguna forma. Para dar importancia a las cabezas visibles y promocionar a las personas que son la imagen de partidos políticos y coordinadoras del ayuntamiento.
pero que en realidad se aprovechan del trabajo de todas las voluntarias. Se reconoce nuestra contribución porque es enorme, pero no a nivel real, visible, y no se nos ayuda de ninguna forma económica. Se nos anima a seguir trabajando igual de bien, pero sin un reconocimiento que repercuta en nuestra vida diaria. Nosotras hacemos el trabajo y ellas son las que se llevan los méritos de un trabajo que nos cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Esto nos limita a poder encontrar trabajo que nos saque de nuestra propia precariedad por las circunstancias que nos está tocando vivir. Yo misma no tengo recursos, he de ayudar a otras mujeres con 0 recursos que llegan de una violencia de género. No recibimos la ayuda que se nos dice. Se nos tiene relegadas y se nos pide silencio. Esto no es fuerte. Un aplauso a todas estas mujeres valientes. Pues así es como trabaja aquí la Concejalía de la Mujer. Más bien yo veo que es como un entretenimiento, que sí, que llegan con depresiones, llegan tristes y tal, y sí, las ponen a hacer cursillo y tal, hablan con otras, y bueno, pues unas con otras se van un poquillo olvidando de sus problemas. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo más. Si llegamos a entrar en el gobierno, darle una vuelta de tuerca tremenda a la Casa de la Mujer, que siga siendo la Casa de la Mujer, por mucho que se empeñe Concejalía de Igualdad. ¿Dónde está la igualdad? Todavía no la tenemos. Así que, gracias. Y ahora presento a Vicky, que nos va a hablar ella. Yo no sé si me veis todos y todas, o si queréis me levanto, como vosotras me digáis, las de atrás sobre todo. ¿Así? ¿Me dejáis que esté sentada aunque erguida? Bueno, pues yo lo primero que voy a pedir es perdón porque realmente quería haber hecho una presentación ordenada, pero al final cuando llegas a estos momentos, ¿no?, te asaltan un montón de cosas que no quieres dejarte en el tintero, ¿no? Entonces te empiezan a brotar las ideas y yo empiezo a apuntármelas y no me gustaría olvidarme de nada. Yo actualmente en Podemos soy la responsable de Ciudad y claro, Ciudad suena como muy a hombre. Entonces, este sería el mayor ejemplo del tema de la transversalidad que en Podemos se le quiere dar y poner en valor el feminismo y poner en valor lo que las mujeres podemos aportar, ¿no? Y también en ciudad, también en el urbanismo, también en eso que parecía que era exclusivamente, bueno, de que se nos diseñaran las ciudades para y por los hombres, pues que pueda haber esa cabida también de esa visión feminista y de esa visión que no quiere decir más que nada que sean unas ciudades para todos y todas. Entonces, realmente, desde luego creemos que el hecho de que Podemos exista está convirtiendo eso, ¿no? Está feminizando realmente la política y está realmente creando soluciones feministas, ¿no? Porque no significa que porque haya más número de mujeres la política ni las medidas sean más feministas, ¿no? Puede haber más mujeres, pero sin esa transversalidad, ¿no?, y sin ese concepto real. ¿Qué ha ocurrido durante estos últimos años, ¿no? Pues que realmente el término de feminismo, como cada acción produce una reacción, el feminismo es lo contrario al machismo, ¿no? Eso era lo que todos y todas, que no querían que las mujeres estuviésemos al mismo nivel que los hombres, decían, ¿no? Es que las feministas sois tan malas como los machistas. Nosotros queremos y nosotras queremos igualdad, ¿no? Y dices, vale, pues si quieres igualdad, entonces sigamos defendiendo el término de feminismo, porque feminismo es eso, ¿no? Feminismo realmente es igualdad de hombres y mujeres. Por lo tanto, no renunciéis nunca a la palabra feminismo, jamás. Y que sea realmente un orgullo el hecho de que nos llamen feministas, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que siempre están las contrafuerzas, ¿no? Las feministas radicales, que lo que hacen es provocar en esa parte de la población que se ha pensado que sí que vive en esa igualdad, pues decir, bueno, es que ¿qué querrán ahora las mujeres, ¿no? ¿Qué querrán las mujeres ahora? Pues queremos muchas cosas. Es decir, queremos una educación diferente. Es decir, no queremos seguir manteniendo esta educación patriarcal, no la queremos. Porque además nos hace sentir, y creo que si todas y todos de vez en cuando nos evaluamos, que realmente tenemos comportamientos machistas todos los días.
Y eso hay que cambiarlo, y eso solo se puede cambiar desde la educación. Por lo tanto, hay que hacer una educación feminista, ¿no? Y hay que reivindicarla como tal. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos espacio para mujeres. Y dicen, claro, pero solo para mujeres, es que sois unas radicales. Y dices, ya, pero es que el resto del mundo es de los hombres. Los hombres tienen todos los espacios, tienen entrada en todos los espacios. ¿Por qué no también crear esos espacios de mujeres que nos hagan realmente que cuando compartimos los espacios también nos sintamos iguales, ¿no? Nos sintamos con esa misma capacidad y podamos tener ese empoderamiento que Juani decía desde el principio, ¿no? ¿Qué más quería decir que no se me olvidara? Pues Dina va a hablar de una parte, y además ella es la responsable de migración, ¿qué vamos a decir del colectivo de inmigrantes? Ella nos va a hablar. Y yo quería que no se nos olvidasen tampoco las mujeres con diversidad. Cuando pensamos a veces, o muchas veces, en la inseguridad que tenemos las mujeres, realmente nos tenemos que plantear la inseguridad y la violencia que se ejerce sobre las mujeres con cualquier tipo de diversidad funcional, tanto psicológica como física, ¿no? Entonces, como decía Juani, es que necesitamos, que decía en la carta, ¿no? Necesitamos que nos crean sin condicionantes. Pues a las mujeres con diversidad no se las cree. No se las cree. ¿Cómo puede haber un hombre que no tiene ningún tipo de diversidad, que no es un enfermo, que no es mala persona, que está dentro de su sociedad, trabajando, que tiene su familia? ¿Cómo se puede pensar que puede estar abusando o violando a una mujer con diversidad, ¿no? Eso no puede ser creíble, no es creíble para nuestra sociedad y no es creíble en los parámetros que entendemos como quién tiene la razón y quién no la tiene, ¿no? Y en esta educación y en esta sociedad, pues realmente son mujeres muy invisibilizadas y mujeres que sufren mucho daño todos los días. Mis compañeras también hablarán de la brecha salarial, hablarán de la conciliación, hablarán de cómo desde la parte femenina se ha estado soportando realmente que los hombres pudieran tener un trabajo, ¿no? Y pudieran dedicarle todas las horas que necesitasen y pudiesen ascender en su trabajo, porque en el fondo tenía que quedar siempre una mujer en su casa que fuera la que llevase ese peso de ese trabajo reproductivo y que realmente lo que estaba haciendo era favorecer a que hubiese un mejor trabajo productivo de esos hombres que luego no nos permiten acceder en las mismas condiciones al trabajo laboral, ¿no? Entonces, por todo eso, y porque en el feminismo y en la atención a la mujer no es diferente a la diferencia de expectativas que tenemos sobre los servicios municipales y vamos a decir los servicios públicos, también en la asistencia a la mujer, en muchos aspectos, no se cumplen las expectativas que como ciudadanas de primer orden y de primera clase deberíamos tener. Desde si es necesaria o no que haya una salud preventiva en la mujer, porque tenemos patologías diferentes a los hombres, desde si tenemos que tener una serie de apoyos psicológicos en momentos determinados de nuestra vida, de si el hecho de la fase de la maternidad se nos trata, bueno, pues como si fuéramos enfermas, eso, es decir, es una enfermedad que cuando vas a un trabajo parece que la llevas puesta, ¿no? El hecho de que parezca que lo bueno es que nos den más bajas maternales o más largas, no más bajas, sino más largas esas bajas maternales, sí que deberíamos debatir si es bueno o malo, ¿no? Porque si una mujer realmente después de su baja maternal tiene una depresión posparto, pues tendrá una depresión, como la puede tener cualquier otra persona ante cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero eso no significa que se tenga que alargar esa baja maternal para que sea asistida en ese momento de su vida, ¿no? Sino que realmente, a lo mejor, no sé, ¿no? Yo siempre lanzo así como debates, ¿no? Es el hecho de que a los hombres se les diese la misma baja o a lo mejor más, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Deberíamos debatirlo, ¿no? Porque yo seguro que también se cogen depresiones y si realmente se tienen que hacer cargo del cuidado de la casa y de sus hijos e hijas, pues a lo mejor también tendrían una depresión y bastante gorda. Entonces, realmente lo que tiene que haber es esa corresponsabilidad. Y eso no quiere decir que seamos, por eso somos feministas, no, lo que somos es corresponsables con nuestra pareja, ¿no? Entonces yo lo pensaba el otro día en el deporte, por ejemplo, cómo las futbolistas, mujeres, se les hacen contratos de 1 año, porque así se quedan embarazadas, pues no hay problema, es decir, no se les renueva su contrato y no pasa nada.
y las mujeres tienen que pensar en su maternidad cuando están en su época no de pretemporada, sino de final de temporada, sus vacaciones y su pretemporada. Entonces así a lo mejor casi enganchan para no perder el ritmo, ¿no? Si eso se lo tuviera que plantear Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos o etcétera, etcétera, de los futbolistas, a lo mejor no veíamos que tienen 4 o 6 hijos y con 20 años, sino que tendrían que planificar también su paternidad para poder tener a sus hijos e hijas, y entonces a lo mejor los clubes deportivos pues no tendrían esa diferencia salarial, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos hacer esas reflexiones, esas cosas que nos pasan cada día, esos momentos en los que nos encontramos pues realmente como que llevamos toda la mochila a nuestras espaldas y que nos sentimos responsables de todo, nos sentimos responsables de si nuestra casa está sucia, de si hemos hecho la compra, de si hemos descongelado la comida del día siguiente y de si realmente tenemos la misma formación que tienen nuestros compañeros hombres, y poner en valor eso para poder llegar a hacer que todo sea mucho más femenino y todo esté mucho más conciliado. Y desde luego, pues algo que yo llevo peleando ahora desde hace, bueno, sobre todo desde que soy concejala en el ayuntamiento, es el tema del lenguaje. Las feministas decimos que lo que no se nombra no existe. Entonces, si os acordáis, cuando Bárcenas no existía, era aquel señor, era la corrupción, se llamaba casos aislados, y esas cosas, si no existía, no era un problema, y hasta que no se empieza a nombrar y hasta que no empieza a aparecer en todos los medios, no existe. El género femenino no existe si no se le nombra. Entonces, yo pido a nuestros compañeros hombres que, igual que nosotras llevamos mucho tiempo sintiéndonos que tenemos que estar aceptadas cuando se trata en masculino, pues que ellos también se sientan incluidos cuando hablamos en femenino, y que ellos hagan ese trabajo especial. También nosotras, que normalmente siempre utilizamos el masculino y lo hacemos por norma, aunque seamos todo mujeres. Yo recuerdo consejos de la mujer donde la concejala habla en masculino. Digo, pero si no hay nadie hombre, ¿no? Entonces, de verdad, hacer ejercicios, hay ejercicios súper divertidos y súper fáciles. Por ejemplo, cuando se reúne la familia, si tú dices vámonos todos a ver la tele, es como que todos vamos a ver la tele. Pero si dices en un momento determinado vámonos todas a ver la tele, y ellos se quedan en la cocina, se quedan como diciendo, y nosotros no podemos ir. ¿Por qué? Porque realmente ellos siguen sin sentirse incluidos en ese género femenino, y que yo creo que realmente ya hay muchas mujeres que están haciendo ese trabajo, y hay muchos compañeros hombres que también lo hacen. Recuerdo un acto en la Puerta del Sol, que un estibador hablaba de estibadoras y hablaba en femenino absolutamente, y me parece que creo que es un trabajo que también deberíamos hacer, así como utilizar ese lenguaje que nosotras utilizamos con toda la libertad, que hemos dejado de utilizar porque consideramos que es sensiblero, que cómo voy a decirle a alguien que te quiero o que te echo de menos, porque eso es sensiblero, eso no entra dentro del ámbito político, no entra dentro del ámbito profesional. Y yo, desde luego, lo que sí que me gustaría es que lo reivindicásemos, y tanto el femenino como aquel lenguaje que es de los sentimientos, que no nos dé esa vergüenza, que no por eso pensemos que somos inferiores, y que desde luego pongamos en valor el feminismo, que por suerte en España y en muchos países del mundo, algunos tienen muchas más dificultades que nosotras, aquí en España se está poniendo en marcha y ya parece imparable. Pues yo voy a hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar, tema complicado, porque si trabajas te dejas el sueldo en que te cuiden a los niños. Entonces yo creo que una de las reivindicaciones que deberíamos de tener es un mayor número de plazas de escuelas infantiles, que cuando nuestros hijos pasan una educación secundaria tengan comedores, que las empresas nos pongan los medios o el horario flexible para poder conciliar la vida laboral con la familiar. Se ha demostrado que las empresas donde lo hacen, los trabajadores y las trabajadoras rinden bastante más y se trabaja mejor, porque si tú tienes una guardería en tu centro de trabajo no te preocupas tanto de estar mirando cada minuto para irte corriendo a recoger a tu hijo. Deberíamos de también, dentro de la educación,
hacer una educación más inclusiva, porque a las personas con diversidad las tenemos como si fueran una burbuja de cristal, aunque en este momento yo diría que más de hormigón, que no pueden estar incluidos en ningún sitio. En todos los sitios estorban, en todos los sitios las plazas no las hay. Si los quieres llevar a una ludoteca o concilioteca, no tienen plazas nunca para ellos. En un campamento urbano nunca hay plazas para ellos. Entonces, ¿qué haces? Tienes una dicotomía. O trabajas o cuidas de tus hijos. O sigues tu carrera profesional o te quedas en casa cuidando de tus hijos o de tus mayores. Da igual. Porque al final lo que nos toca a nosotras es cuidar a la gente, a nuestros padres o nuestros suegros y a los niños que tenemos. Cuando son mayores los niños se acuerdan de lo que la madre ha hecho por ellos. Pero bueno. Necesitamos coeducar un poco a los hijos y a los maridos o a las parejas de que nuestra jornada laboral, si estamos trabajando fuera de casa, no continúa dentro de casa. También ellos tienen que colaborar en la educación de los hijos, en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas. Ahí es donde lo llevan un poco peor, algunos. Otros lo llevan bastante mejor. Gracias a Podemos, los padres tienen 2 semanas más de paternidad para estar con sus hijos. A ver si para las siguientes elecciones ganamos y conseguimos que las empresas tengan la responsabilidad social corporativa, para que todas podamos trabajar igual que los hombres, con un horario que nos permita tener educando a nuestros hijos igual. Y solamente recordaros que el 8 de marzo del año pasado, eso no se nos debe de olvidar nunca, demostramos que si nosotros nos paramos, el mundo se para. Entonces eso no se nos tiene que olvidar en ningún momento, porque si nos olvida eso, lo hemos perdido todo. Y lo que tenemos que seguir es avanzando. No podemos dejar nuestros derechos que nos los sigan pisoteando. Y que sigamos llevando toda la carga del trabajo fuera de casa, de dentro de casa, de los niños y hasta de los abuelos y del perro si tenemos. O el gato, da lo mismo. Entonces yo creo que ahí tenemos un amplio debate para poder poner soluciones y poderlas llevar para que las empresas pongan su granito de arena también. Ya os dejo con Dina. Bueno, muchas gracias compañeras y gracias a Julio por la invitación, a Podemos Coslada, al Círculo, a todas por haber venido hoy a escucharnos y sobre todo en un tema, pues bueno, para mí y creo que para todas las que estamos en la mesa es tan importante como es el feminismo y el feminismo pues bueno, pues es una cosa que debe impregnarnos a todas y a todos en todos los espacios, es una forma también de pensar, es una forma de entender pues, todas las prácticas que llevamos a cabo diariamente y por eso la importancia de que el feminismo sea transversal, que decía muy bien Vicky. Yo hoy quería hablaros un poco de cómo el 8 de marzo las mujeres hemos hecho historia y cómo a día de hoy seguimos haciéndola en todas partes del mundo y cómo vamos a ser nosotras en este siglo XXI que diríamos que es el siglo de la revolución de las mujeres, vamos a ser capaces de ser la resistencia a toda esa oleada racista, a toda esa oleada fascista que estamos viviendo en América Latina y aquí también en Europa. En Brasil hemos visto cómo ha sido elegido, a pesar de reivindicarse como un misógino y un racista, Bolsonaro, pero también está Macri, está Trump, y aquí en Europa tenemos a sus agentes, ¿no? Que son el Salvini, el Le Pen, el Casado de turno en España, ¿no? Y yo creo que es importante pues, echar la mirada atrás y ver cómo en los últimos años las mujeres estamos siendo vanguardia de la lucha popular en las calles y creo que es necesario seguir reivindicando el 8 de marzo como el inicio de una revolución protagonizada por nosotras.
Y bueno, de las claves que digamos del 8 de marzo, que ya casi estamos a la vuelta del próximo, hay dos cosas que me gustaría resaltar, ¿no? Por una parte, cómo hemos sido capaces de articular nosotras las mujeres una lucha internacional y una lucha intergeneracional. A las calles hemos salido mujeres de diferentes edades, ha habido gente de instituto, de colegio, incluso chavalas de colegio, junto a madres y abuelas. Y por otra parte, por primera vez hemos sido capaces de organizar una huelga que no era una huelga tradicional, como entendemos tradicionalmente, una huelga laboral, sino que hemos, a pesar de los inconvenientes y a pesar de que fue difícil organizarla, fue también una huelga de consumo y de cuidados, teniendo presente los cuidados y cómo las tareas que venimos haciendo las mujeres de cuidados y que venimos haciendo nosotros cargando con nuestras espaldas con ellas, ponerlas en el centro de la política y en el centro de nuestra lucha. Pero el 8 de marzo no fue una cosa que nació así, que surgió de la nada, sino que también forma parte de una lucha histórica de las mujeres en todas partes del mundo. Yo quería citar como ejemplo el grito de Ni Una Menos en Argentina, pero también están las compañeras latinoamericanas e italianas, las mujeres polacas por el derecho al aborto, que llevan peleando también mucho tiempo, la Women's March contra la misoginia de Trump, que decía antes, las protestas y huelgas de mujeres en defensa de los derechos reproductivos en Corea del Sur e Irlanda, que se ha hablado también poco de ello. Y bueno, aquí en España, pues las movilizaciones, desde que tumbaron las movilizaciones feministas que tumbaron a Gallardón, hasta las movilizaciones de las mujeres contra la justicia patriarcal y contra la cultura de la violación, que también han sido vanguardia dentro del propio movimiento feminista a nivel internacional. Por otra parte, también quería como señalar que estas movilizaciones llevadas a cabo por nosotras han sabido de alguna manera combinar, no solamente condenar la cultura de la violación, las violencias machistas, sino que también hemos sido capaces de situar en el debate la precarización de nuestras vidas, ¿no? Cómo la precariedad nos está afectando mayoritariamente a nosotros, ¿no? Que solemos decir que la precariedad tiene rostro de mujer, y al mismo tiempo hemos sabido también oponernos y enfrentarnos al racismo, a la transfobia, a la homofobia y a las políticas migratorias xenófobas, ¿no? Que de alguna manera hemos puesto en la agenda y en el debate político, y aquí en España se ve claramente que hay una España feminista en marcha, a pesar de Casado y a pesar de Rivera, que se reivindica como una España antirracista, una España feminista, entendiendo que es un feminismo, no es el feminismo de Ana Botín, ¿no? Es un feminismo que reivindica el 99% de la población, es un feminismo que no se queda con esa noción o ese concepto del feminismo liberal. A mí, cuando escucho que Ana Botín dice que es feminista, y tiene todo el derecho de decirlo, y ojalá Ana Botín fuese feminista, pero me parece contradictorio con el discurso que tiene y con las prácticas que ejerce pues, su empresa, en este caso el Banco Santander, o cuando Inditex, por ejemplo, saca camisetas reivindicando el feminismo. Por una parte es un logro que eso pase, porque quiere decir que la sociedad está indudablemente cambiando, pero al mismo tiempo creo que se intenta instrumentalizar de alguna manera la lucha feminista vaciándola de contenido, y ahí creo que el lenguaje que decía Vicky es muy importante, y hay que saber que el feminismo por el que peleamos es un feminismo que lucha por la igualdad, que lucha también contra la precariedad, que lucha contra las violencias machistas, y es un feminismo que se reivindica desde abajo, desde las clases populares, y es el feminismo que reivindican las mujeres trabajadoras del servicio doméstico, las Kellys, todas esas mujeres que se han unido para defender la mejora de las condiciones laborales, la mejora de nuestras condiciones materiales, digamos, y que incluye también esa vertiente o esa
cuestión de raza, que es lo que decía, ¿no?, oportunamente Angela Davis, que la cuestión de género, la cuestión de raza y la cuestión de clase se entrelazan y por tanto no se puede ser feminista sin pelear contra esas condiciones materiales que hacen que nuestras vidas sean precarias, y al mismo tiempo no podemos permitir que haya una ola racista que esté haciendo que nos peleemos constantemente el último contra el penúltimo, cuando en realidad el que nos está explotando, el que nos está precarizando, lo hace a mí y a ti, indudablemente, a pesar de que yo me pueda llamar Fátima o me pueda llamar María José, ¿no? Y creo que ese es uno de las claves que nos ha dado el 8 de marzo y que no hay que perder de vista. En cuanto a los retos, yo creo que tenemos varios retos por delante. Yo en el tema de las migraciones me gusta especialmente resaltar uno de los retos que tenemos, que me parecen que son importantes y que tienen que ver con cómo el feminismo a día de hoy todavía no hemos sido capaces de reconocer también la lucha de todas esas mujeres migrantes, de todas esas comunidades racializadas, y planteaban una serie de cuestiones, un colectivo Afroféminas, que no sé si lo conocéis, a raíz de la huelga del 8 de marzo, en el que ellas decían, son afrodescendientes, son mujeres negras en España, y que decían que, bueno, que no iban a secundar la huelga del 8 de marzo porque no se sentían representadas en la lucha feminista. Y esto que abrió como un debate más amplio y tal, que creo que es interesante. Yo mi posición, y lo he dicho varias veces, teniendo en cuenta que entiendo perfectamente la lucha de Afroféminas, porque también es la mía, yo también soy migrante, yo también he sufrido racismo, yo también soy mujer, pero al mismo tiempo creo que no es posible, o sea, que no tenemos que renunciar al hecho de formar parte dentro del propio movimiento feminista, a luchar por cambiar las diferentes estrategias y los diferentes mecanismos que nos puedan oprimir, incluso dentro de del propio movimiento feminista, y hacerlo por fuera, porque hacerlo por fuera yo creo que te invisibiliza y no eres capaz de darle la vuelta a las cosas. Yo creo que en este sentido el debate, bien traído por otra parte, sobre cómo las mujeres o qué implicación tiene que las mujeres migrantes no sintamos dentro del propio movimiento feminista que se está teniendo en cuenta nuestras demandas y nuestras reivindicaciones, no debe obligarnos a salir de la lucha feminista, sino precisamente combatirlo desde dentro, ser nosotras quienes alcemos la voz, quienes seamos las protagonistas, quienes expliquemos a nuestras compañeras que la cuestión de género también va ligada y vinculada a la cuestión de raza, y que por tanto tenemos que ser capaces de unirnos en la misma lucha y de pelear por la igualdad y por la mejora de las condiciones de nuestras vidas, ¿no?, en general. Luego, por otra parte, es verdad que dentro del debate de la población migrante y del feminismo hay una cuestión, y es que cuando hablamos de cómo la mujer occidental, europea, ha podido incorporarse al trabajo, al mundo del trabajo, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las veces lo ha hecho a costa de que otra mujer esté cuidando o de que otra mujer esté por debajo cobrando un salario pocas veces digno. Y esto lo vemos a diario, ¿no? Como pues, a las 5 de la mañana muchas mujeres que viven en Carabanchel o en Úsera tienen que coger el tren, el metro, el cercanías para irse al barrio de Salamanca o a Pozuelo o a La Moraleja, y son la mayoría de ellas mujeres migrantes quienes se encargan de las tareas del hogar, quienes se encargan de cuidar a los hijos, quienes se encargan de sostener a nuestros mayores y demás. Digo esto no como una crítica de enfrentar a las mujeres blancas, de las mujeres migrantes, sino precisamente todo lo contrario, sino que seamos capaces de entender que para que una mujer blanca occidental pueda ir a trabajar o pueda ir a un debate, como por ejemplo hoy a las 7 de la tarde, pues tiene que haber otra que cuide o que esté en unas condiciones peores.
Por tanto, lo que tenemos que hacer es pelear para que ninguna mujer, lo que decía también la compañera, tenga que postergar la maternidad o tenga que adaptar su propia vida y sus propias decisiones personales a una sociedad patriarcal y a una sociedad machista que no tiene en cuenta nuestras decisiones y no nos permite elegir determinadas cuestiones que tienen que ver precisamente por cómo el neoliberalismo, ¿no? Y cómo nuestro sentido común es tan neoliberal que hace que pensemos siempre de manera individual, pensando que nuestros problemas son individuales y por tanto nuestras soluciones también, en lugar de pensar que efectivamente es una cuestión colectiva y que si a mi compañera le va bien, a mí también me irá bien, y que si mi compañera hoy se queda sin trabajo, igual mañana a mí también me desahucian de mi casa, etcétera, etcétera. Y nada, yo creo que Podemos como herramienta para la transformación de la sociedad, que yo creo que hemos llegado no solamente para ganar elecciones, que ojalá las ganemos y además tenemos que aspirar a gobernar porque es la única manera de cambiar las cosas. Tenemos también, por otra parte, ser capaces de entender que los grandes cambios y las grandes transformaciones llevan más tiempo que ganar unas elecciones en 3 o 4 años, y que lo que estamos haciendo es historia porque nacimos hace 4 años y hemos conseguido ya bastantes cosas. En el Congreso de los Diputados nuestras compañeras diariamente pelean por una forma de entender la sociedad feminista. Y es lo que decía al inicio, el feminismo es una forma de pensar, es una forma de vivir, es una forma de practicar en lo político, en la educación, en todos nuestros aspectos de la vida cotidiana, y por eso tenemos que pelear, y no solamente nos involucra a nosotras, sino que también a vosotros, los hombres, tenéis que pelear junto a nosotras para cambiar esta sociedad, para que sea mejor para todos y para todas, más habitable, y que nos cuidemos, y porque al fin y al cabo la pelea, ¿no?, es por vivir mejor, por ser felices, y para eso hemos venido, ¿no? Gracias.